Hola a todos, buenas. En esta oportunidad vamos a ver un problema de geometría. Se trata de lo siguiente. Voy a hacer el gráfico. Ya, una circunferencia dentro de un triángulo. ¿De ahí? De ahí más o menos. Bueno, ya tenemos un triángulo acutángulo. Ya el triángulo ABC, que es el vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Ya? El centro se llama el incentro, porque este es un círculo inscrito. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el punto de contacto, el punto D, el punto E y aquí el punto H. Ya tenemos esa configuración. Ahora se trata de lo siguiente. Vamos a juntar el vértice A con el incentro. ¿Ya? Y el incentro con B. Es decir, vamos a formar un triángulo. Ese triángulo, que va a ser el triángulo A y B, va a ser el triángulo C, va a ser el área 1. ¿Ya? De paso, pasamos de que si se junta un vértice con el incentro, esta es una bisectriz, la bisectriz del ángulo A. Bueno, aquí igualito, la bisectriz del ángulo B. Ya tenemos todo este triángulo que lo voy a bordar en verde y pintar también. Esto va a ser el triángulo 1. Este es el triángulo 1, cuya área se va a conocer. Pero también vamos a conocer el segmento de tangente. El segmento de tangente desde A hasta el punto H. Desde A hasta H mide 51 centímetros. Ya, o sea, vamos a poner aquí el segmento P. O sea, P es igual a H. ¿Ya? P igual a ¿cuánto es? 51 centímetros. P es igual a 51. Después tenemos también la longitud del segmento BE, que le vamos a llamar Q. Ya, Q, ese segmento Q vale 24 centímetros. Ya, Q es 24. O sea, BE. Esta área, el área 1, se va a conocer esa área 1. Eso también viene a ser dato. Esa área 1 es 675 centímetros cuadrados. Entonces, el área 1, 675 centímetros cuadrados. Eso es dato. Lo que vamos a determinar es el área 2. El área 2 va a ser el triángulo IHC. El radio es IH. Y entonces esto es una tangente, entonces aquí fueron 90 grados. Entonces, esto va a ser el triángulo 2. Ya, esta área se va allá. Entonces aquí la incógnita es ¿a qué es igual el área 2? Ya, nada más, están todos los datos. Ya, entonces el área 1, el segmento Q, el segmento P, ya el área 2 es la incógnita y nada más. ¿A qué es igual el área 2? A ver. Utilizaremos por la propiedad de las tangentes. A ver, empezamos por la propiedad de las tangentes. ¿Cierto? Los lados del triángulo son tangentes a la circunferencia. Una porción de tangente sería aquí BE. BE sería lo mismo que BD, ¿no es cierto? Estos dos segmentos son iguales en longitud.
Entonces, eso también mide 24. Entonces, esto también va a ser Q. Vamos a trabajarlo con letras hoy. Esto también va a ser igual a Q. Ya. Después también tenemos el segmento P, ¿no es cierto? Que va desde A hasta H. H punto de contacto. ¿Ya? Es igual a AD. AD también sería en este caso igual a P. Entonces aquí, este segmento H es igual a AD. Ya, esto es también P entonces. Esto es P. Es decir, eso vale 51. Ya está, ¿ve? Es decir, tenemos todo el largo AB. Se conoce todo el lado AB del triángulo 1. ¿Cierto? Del triángulo 1. Se conoce su área. Entonces, si juntamos I con D, estoy trazando el radio. El radio de la circunferencia. Entonces, y el radio es perpendicular. Entonces aquí tenemos 90 grados y este es el radio R. Claro, no sabemos el radio, pero es fácil determinar el radio, porque conocemos el área. Entonces, la base viene a ser todo este segmento AB y la altura es el radio. Entonces, base por altura entre 2 es igual al área 1, 675. Vamos a trabajarlo todavía con letras, ¿ya? Entonces tendríamos aquí el área 1, se conoce el área 1, ¿no? 675 centímetros cuadrados, es igual a base por altura entre 2. La altura es el radio, ¿no es cierto? Y la base es todo este segmento, o sea, P más Q. Esto lo voy a trabajar con letras. Sería entonces P más Q por R entre 2. O también R sobre 2 por P más Q. Y de aquí sacamos el radio. Entonces el radio viene a ser igual a 2 veces el área 1, sobre P más Q. Y eso quedó como fórmula, si se quiere. Ese es el área 1. Entonces el radio ya es algo que se conoce. Este radio mide, a ver, vamos a aplicar aquí la calculadora. Y entonces 2 veces sería 2 por 675 entre P más Q, que vale 51 más 24, ¿no es cierto? Q, este es Q, ¿ya? Este es P, este es P. Entonces ese radio sale, el radio vale 18 centímetros. Ya reemplazando valores. Este es igual a 18. Es solamente el reemplazo, nada más. Se conoce el área 1, se conoce P, se conoce Q. Ya está. Ya tenemos eso. Ya, pero la incógnita está aquí. El área 2. ¿A qué es igual el área 2? El área 2, bueno, como ya conocemos el radio, porque esto también es el radio, nos faltaría solamente conocer este tramo. Este es un triángulo rectángulo, además, o sea, viene a ser semiproducto de catetos. Esto puede ser la base, la altura es el radio y entre 2. Ya, pero no conocemos esta distancia. Entonces, esa distancia vamos a llamarle, ya por ejemplo, vamos a llamarle W, ¿ya? Desde H hasta C, ya que sea W. W todavía no sabemos. O sea, W es esto. Pero también es una porción de tangente. Entonces, desde C hasta E también es W. También sería W. Ahí. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Vamos a aplicar aquí dos propiedades. Ya hemos aplicado ya una de las tangentes, ¿no es cierto? Las tangentes son iguales. El área del triángulo también base por altura entre 2. Con eso hemos sacado el radio. Ya, ahora vamos al, digamos, el área de toda la figura. O sea, del triángulo ABC. En función de sus lados. Ya, es el lado AC, el lado BC y el lado AB. Podemos utilizar el teorema de Herón. A ver, el teorema de Herón para el área, cuando tenemos un triángulo con sus lados A, B y C, el área de este triángulo, el área viene a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro
Claro, normalmente le designan con P minúscula, pero podemos poner así SP, semiperímetro del triángulo, por el semiperímetro menos el lado A, el semiperímetro menos B, y por el semiperímetro menos C, la raíz cuadrada de todo eso. Ya, esa propiedad podemos utilizarla. A ver, el área entonces de ABC. Entonces aquí, el área A mayúscula de ABC. Ya va a ser igual. Ya podemos descomponerlo esto en tres triángulos. Ya uno va a ser el triángulo 1 que ya está establecido. El triángulo 1. Ya el triángulo 1, bueno, eso ya es dato inducido del problema. El otro triángulo va a ser el triángulo, no solamente el triángulo 2, sino el triángulo A y C. ¿Ya? Triángulo A y C. Y el otro va a ser B y C. Entonces, más el área del triángulo, vamos a empezar aquí, con B y C primero. ¿Ya? B y C, y más el área del triángulo A y C. El área de A y C. Ya está, ahí. Entonces, el área de todo el triángulo ABC es igual. El área 1, claro, el área 1 es 675. ¿Ya? O también podemos ponerlo así de esta manera. Voy a trabajar con letras todavía. Después vamos a repasar. Vamos a obtener una forma interesante. Ya, entonces el área 1 voy a poner esto. Después reemplazamos. Sería entonces radio entre 2 por P más Q. Ya, ese es el área 1. Más, ahora el área B y C. El área del triángulo B y C. Vamos a poner esto con azul. Ya, B y C. Ya, B y C. Ya es igual. La base es todo este lado, que es Q más W. Y la altura viene a ser el radio. Pues. La altura es este radio que va del incentro hasta el punto de contacto. Ahí está el punto de contacto en realidad. Ahí está el punto de contacto. Vamos a borrarlo. El punto de tangencia. Ya, ahí es. Ahí. Entonces ahí se forman 90 grados. Aquí es 90. Y este es el radio de B. Entonces, el área del triángulo B y C viene a ser la base, que es todo este lado, Q más W por el radio, entre 2. Entonces, más radio entre 2 por Q más W. Ya, y más, ahora el otro, el triángulo A y C. Vamos a ponerlo con rojito esto, ¿sí? A y C. La base es P más, este es W también, se llama, W. Entonces sería P más W por la altura que es el radio, entre 2. Entonces, más radio entre 2 por P más W. Ya, P más W. Ahí está. Entonces, el área de todo el triángulo ABC, de todo el triángulo de ABC, viene a ser igual. Podemos factorizar ahí R sobre 2, ¿no es cierto? Se puede factorizar R sobre 2. R sobre 2, R sobre 2 y R sobre 2. Ya se abre un paréntesis y vamos a tener acá P más P, 2P, Q más Q, 2Q, W más W, 2W. Entonces se puede factorizar también 2, se factoriza 2, esto queda P más Q más W. Ese 2 se cancela con este 2 del denominador. Entonces va a quedar solamente el radio por P más Q y más W. Ya, ese es el área de todo el triángulo ABC. Vamos a llamar esta fórmula a esta expresión número 1. Ya esto que es 1. Ya. Pero el área de todo el triángulo no conozco, tampoco. Lo que falta es W. Ya, ahora hacemos esto. Vamos a descomponer. Aquí hemos aplicado la descomposición de los triángulos, esto del área 1. Ahora vamos a aplicar lo del semiperímetro, lo que estábamos hablando de Herón. Entonces aquí, a ver, por Herón, por el teorema de Herón. A ver, por el teorema de Herón, es decir, por ese teorema, a ver, el área de todo el triángulo de ABC es igual. Y a una raíz cuadrada del semiperímetro.
Ya, vamos a poner, ya así, semiperímetro. Se multiplica al semiperímetro menos uno de los lados. Ya, entonces semiperímetro, el semiperímetro menos Q más W, ¿está bien? Empezamos por este lado, ¿ya? Entonces por semiperímetro, ya menos Q más W. Vamos a hacer de esta manera. Vamos a poner semiperímetro el equivalente. Ya, a ver. Ya, entonces el triángulo ABC, ya su área. El semiperímetro, ¿qué es igual al semiperímetro? Porque acá era 2 veces P, aquí está el semiperímetro. P más Q más W. Porque es 2 veces P. P, y aquí también es P. 2 veces P, más 2 veces Q, más 2 veces W. Ese es el perímetro. El semiperímetro, P más Q más W. Ya, entonces ponemos así, ¿ya? Entonces P más Q más W. Ya, eso viene a ser este factor de acá. Ahora, semiperímetro menos uno de los lados, el lado A, el semiperímetro menos este lado. ¿Cómo queda? P más Q más W menos Q menos W. Es decir, queda P. Entonces, por P. Ahora, por, ya está este lado. Semiperímetro menos B. El semiperímetro menos P más Q. Es decir, P más Q más W menos P más Q, o sea, por W. Ya está este lado. Y el factor, quiero decir, y el semiperímetro menos C, menos esta base. Semiperímetro P más Q más W menos P más W. O sea, quedaría aquí Q. Ahí ve. Y esta que sea la expresión 2. Ya, esto es 2. Ambas expresiones nos da el área del triángulo ABC. Entonces podemos igualar los segundos miembros de 1 y 2. Entonces, de 1 y 2, de 1 y 2 obtenemos lo siguiente. Igualamos los segundos miembros. Y radio por P más Q más W. Ya, este es igual a todo el segundo miembro aquí. P más Q más W por PQW. Así. Ahí ve. Entonces, esta expresión la vamos a poner así. Radio por, este factor vamos a ponerlo como raíz por raíz. Es decir, P más Q más W con raíz cuadrada, ¿eh? Multiplicado por sí mismo. P más Q más W. Ya está. Estos dos representan esto. En el segundo miembro, desdoblamos aquí raíz cuadrada de P más Q más W, así, por la raíz cuadrada del producto, P por Q por W. Ya hice de esta manera para cancelar, ¿no? O sea, yo cancelo este factor con este factor. Y de ahí despejo el radio. Entonces el radio viene a ser igual a ya, P más Q más W, o sea, la raíz cuadrada del producto de las tres tangentes, de las tres porciones de tangente, entre la suma de las tangentes. Entonces aquí tenemos el producto P por Q por W sobre la suma P más Q más W. Ahí tenemos una fórmula. Ahí está. Claro, el radio ya es conocido. El radio ya lo damos como, prácticamente el radio lo damos como dato, por esto. Además, o sea, justamente por este dato. Se conoce el área del triángulo 1, que es la base por la altura. Entonces el radio prácticamente es dato. Y entonces, si el radio es dato, entonces W es electrónica. Y lo que nos falta aquí es W. Claro, nos falta W. Conociendo W ya conocemos el radio, entonces sale el área 2. Entonces de aquí se despeja W. A ver, despejando W, ¿cómo va a quedar esto? Ya se eleva al cuadrado, en ambos lados. Ya se eleva al cuadrado, aquí queda el radio al cuadrado y aquí queda la expresión, pero sin la raíz. Efectuando en aspa tendríamos la suma, tenemos aquí la suma, P más Q más W por el cuadrado del radio. Este es igual al producto P
por Q por W. Ahí. Ya, ahí, a ver. Entonces, vamos a invertir eso. P por Q por W es igual a P más Q más W por el cuadrado del radio. Y hay que despejar W de ahí. Entonces, aquí, bueno, tenemos un término que contiene W, el primer miembro. Vamos a poner desde acá mejor. Desde aquí me voy por acá. ¿Sí? Ya P por Q. Ya, este factor por W. Se conoce P, se conoce Q, se conoce W la incógnita. Ahora el otro. Aquí sería radio al cuadrado por W. Este radio al cuadrado por W lo pasamos al primer miembro. Entonces sería aquí menos radio al cuadrado. Radio se conoce prácticamente por esto. Ya, por W. Y en el segundo miembro queda el P más Q por radio al cuadrado. ¿Ya? P más Q por radio al cuadrado. Aquí factorizamos W. Entonces quedaría acá P por Q, paréntesis P por Q, menos el cuadrado del radio. Igual a P más Q por el cuadrado del radio. Y de ahí despejamos W. Entonces W, que es el segmento que nos falta conocer, ya con eso ya sale el problema. Entonces W viene a ser igual a P más Q por el cuadrado del radio, ya sobre P por Q menos radio al cuadrado. ¿Está bien? PQ menos R cuadrado, aquí P más Q por R cuadrado. Entonces W es igual P más Q por radio al cuadrado sobre P por Q menos radio al cuadrado. Y entonces ahí queda la fórmula. Ya, en esta fórmula se reemplazan todos los términos. El radio ya se conoce, 18 centímetros. Esto sale de acá, ¿no? Del área. P y Q son datos. Entonces se conoce P, que vale 51, y Q vale 24. Entonces solamente queda reemplazar valores. Entonces reemplazando valores, ¿cuánto saldría acá W? W sale, a ver cuánto sale acá. W sale 27 centímetros. W 27. Entonces se conoce W, se conoce el radio que es 18, base W por la altura radio entre 2. Entonces con esto ya tendríamos luego finalmente el área 2 es igual base por altura entre 2, 27 por 18 entre 2. Y a eso saldría 243 centímetros cuadrados. Ya, y esa viene a ser la respuesta. Ya esa viene a ser la respuesta. En la presentación, en la carátula del problema, que lo he puesto en el Face, ese, si no me equivoco, es la respuesta A. Bueno, 243 centímetros cuadrados. Entonces aquí hemos utilizado algunas propiedades, el teorema de Herón, el área de un polígono, en este caso un triángulo, circunscrito a una circunferencia, ¿no? Es el semiperímetro por el radio, el área, un poco de álgebra, y hemos obtenido algunas formas que tal vez pueden ser interesantes. El radio, por ejemplo, el radio en función a los segmentos de tangente, ¿ya? P por Q por W, ya la raíz cuadrada, sobre P más Q más W. Y bueno, hemos adaptado el problema a estas propiedades y hemos determinado el área 2, 243 centímetros cuadrados. Bueno, eso será todo por esta oportunidad. Bueno, un saludo cordial a todos ustedes, cuídense mucho, les agradezco la acogida, su paciencia por esto, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, chao, chao.